Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nueva tarjeta de crédito HSBC Cero. Presenta. Bueno, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, te conté lo que dijo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Pero en el caso de México, el Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ha emitido diversos estudios. Hay uno de ellos que creo que tienen especial relevancia hoy en día, y sobre todo para efectos de presupuestación o de definición de políticas públicas de la nueva administración. Los datos sobre pobreza en nuestro país muestran un panorama, como dice el estudio, mixto, porque entre 2008 y 2016 la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas y al mismo tiempo 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema. Y tú te podrás decir, ¿por qué esa dicotomía? Mucho tiene que ver a lo mejor con los servicios de salud, mucho tiene que ver con la carencia de calidad y espacios de vivienda, otras veces tiene que ver con la carencia del acceso a la seguridad social, a veces también tiene que ver con la violencia, otras veces tiene que ver con el acceso a la alimentación variada, otras veces, en fin, el que sí sabe es Gonzalo Hernández Licona. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pues platícanos un poquito, o infórmanos un poquito de esto. O sea, este aniversario es para recordarnos que nos falta mucha tarea por delante en materia de igualdad social, ¿no? Pues mira, este día se ha reconocido como el Día para la Erradicación de la Pobreza en todo el mundo, y nosotros pues no quisimos dejar que pasara desapercibido desde el lado de Coneval, siendo la instancia que mide pobreza. Entonces recordamos por ahí en algún comunicado en la mañana las cifras de pobreza, cómo está el país, cómo hemos evolucionado, cómo hemos avanzado en algunos temas, cómo no hemos avanzado en algunos otros temas, pues simplemente para que la sociedad, la ciudadanía, los gobiernos nuevos, los gobiernos estatales, federales, pues tengamos nuevamente la atención en este fenómeno social que como usted decía hace rato, tenemos mucho por hacer todavía en el país. Ahora, justamente en ese comunicado decías que recomienda que la política pública de desarrollo social se oriente hacia el acceso efectivo a los derechos sociales como mecanismo que permita cerrar brechas económicas. ¿Qué derechos sociales? ¿Cómo lograr esos accesos? ¿Cómo medir el acceso? O sea, tenemos 25 años, tanto como TLC, o tal vez un poco más, con una red de seguridad social que destina recursos públicos año con año a atender esos esquemas, el de seguridad social, el de alimentación, y seguimos viendo que crecen los pobres, que realmente no hay una mejor distribución del ingreso, y que la manera en que se mide la pobreza no es multidimensional, es política. ¿Solo ustedes la miden de manera multidimensional? Así, México es el primer país que mide la pobreza de esta forma. México lo hace así a partir de lo que el Congreso decidió hace algunos años, y lo importante es que es una forma novedosa y que tiene mucho sentido de medir pobreza, porque precisamente la medición de pobreza tiene como base el acceso a los derechos. Entonces, esta medición incluye, como tú sabes y como le recuerdo aquí al auditorio, la medición de pobreza incluye el ingreso de las familias, incluye el acceso a la alimentación, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, a una vivienda digna, con calidad y con servicios, a un acceso a la educación. Entonces, la medición tiene y mide estos accesos básicos a esos derechos, y lo que el Coneval dice es: tengamos una ruta que implique eliminar la pobreza extrema, eliminar la pobreza, pero que la ruta siga, Alicia, continúe hacia un realmente acceso efectivo a los derechos de manera universal. Es decir, no solamente necesitamos que el niño vaya a la escuela, sino que mejore el ingreso del hogar para asegurar la permanencia del niño en la escuela y después en el trabajo. No, bueno, la parte del ingreso es fundamental. Sí. Estamos al niño, a la escuela, necesitamos empleos
de calidad, necesitamos ingreso en la familia para que el avance en el bienestar, el avance en el cumplimiento de los derechos sea de manera de muchas dimensiones, es decir, ingreso, educación, salud, seguridad social, vivienda, que son algunos de los derechos en los cuales el gobierno mexicano, los gobiernos de los estados, el Congreso, debemos de poner como una especial atención, porque básicamente una buena parte del hilo conductor de la Constitución, Alicia, tiene que ver con este acceso a los derechos. Entonces, la medición de pobreza tiene ese enfoque, y qué mejor recordarnos en este día a todos, al gobierno entrante, a los gobiernos actuales, de esta tarea tan importante para el país y para el mundo. Ahora, la inflación, la falta de estabilidad en los precios es un tema que siempre hace disminuir el poder adquisitivo, pero en particular de los hogares que menos tienen. Así es. Cuando decíamos que en la pobreza medimos ingreso a las familias, nos referimos especialmente al poder adquisitivo de ese ingreso. Es decir, cuánto me da para comprar, para adquirir cosas, para adquirir comida, para adquirir alimentos, para adquirir bienes y servicios, ese ingreso que para la mayoría de las personas pues nos da el trabajo. Cuando la inflación se nos va de camino, o sea, cuando las metas no son las que habíamos planeado, como en el caso de 2017, pues ese ingreso pues nos alcanza para menos. Y por lo tanto, pues uno de los elementos fundamentales que tienen que ver con el avance o no de la pobreza, pues es la inflación, ¿no? Parecería que está como muy lejano eso, pero no. Y cuando la inflación se nos va de las manos, la pobreza tiende a subir. Cuando la inflación está controlada, cuando nos alcanza para más, la pobreza tiende a bajar, y entonces el objetivo es tratar de regresar y retomar esas inflaciones de 3% que teníamos en 2016. Ahora, cierto, de acuerdo con los datos que estás mostrando, en la medición de la pobreza, se ha reducido la población en situación de pobreza extrema, ha pasado de 11% a 7.6% entre 2008 y 2016. Pero cuando lo vemos en el dato agregado, o sea, población en situación de pobreza, que mide la pobreza moderada y extrema, ha sido un poco diferente. Sí ha disminuido porcentualmente, pero el número de pobres ha aumentado de 49.5 millones a 53.4 millones. ¿Por qué esa dicotomía? Mira, son las si no dejan de mandarse recursos a combatir la pobreza. Son las diferentes etapas de bienestar. En lo más urgente, la pobreza extrema, definida como la población que tiene 3 carencias o más al mismo tiempo y un ingreso muy bajo. En esa parte México ha tenido un mejor resultado, básicamente porque ha habido algunos programas que han estado dirigidos a la población en pobreza, que han permitido que haya mayor cobertura básica en educación, en salud, en distribución de electricidad. Uno lo ve, Alicia, que hace, 10 años esa población está mejor en esos aspectos, y eso ha implicado reducir la pobreza extrema. Sin embargo, la siguiente etapa, la más ambiciosa, es reducir la pobreza en un sentido más amplio, y ahí sobre todo tiene que ver con el desempeño de la economía, Alicia. Cuando el desempeño de la economía va bien, lo decíamos hace rato, con una inflación baja, con un crecimiento económico estable, bueno, estable, con crecimiento de empleos, cuando eso sucede, la pobreza tiende a bajar. Cuando eso no sucede y sucede lo contrario, la pobreza tiende a subir. Por lo tanto, si tú ves, y lo mostraba hace en la mañana a mis alumnos de desarrollo económico de mi clase de los miércoles, cuando tú ves el desempeño del PIB per cápita de 1950 al año 2016, cuando tú ves los avances y los descalabros, y tú pones ahí la pobreza del 1950 a 2016, es un espejo una de otra. Cuando le va bien a la economía, reduce la pobreza. Cuando le va mal a la economía, la pobreza sube. Por lo tanto, cuando México tenga pues un crecimiento económico sostenido de más de 2.4, cuando lleguemos a 3, 4,
2025, pues la pobreza, esa pobreza amplia, va a bajar mucho más, porque ahí sí la política social tiene que hacer, pero tiene mucho más que hacer la política económica. Entonces, la esperanza, y por eso recordar este día para quien nos escucha, que el gran reto de aquí en adelante es este crecimiento económico incipiente que México ha tenido y que queremos que crezca, porque de esta manera esa pobreza en un sentido amplio difícilmente va a caer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gracias por estar con nosotros. Esa es una parte de la radiografía que tenemos que tener presente en México. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Nos vemos pronto. El viernes. Para darte un reconocimiento importante por tu labor y el uso de datos. Queremos reconocerte en el Coneval con muchísimo gusto. Te lo mereces. Ay, pues muchas gracias por haberme considerado, Gonzalo. La verdad es que tú sabes que una de las prioridades de la información debe estar radicada donde la necesidad es evidente, ¿no? Y ahí la política pública en materia de desarrollo social todavía falta mucho que hacer y nuestro país tiene un gran desafío. Gracias. Muchas felicidades, Alicia. Hasta pronto. Nueva tarjeta de crédito HSBC 0. 0 anualidad. 0 comisiones. Solo úsala. Solicítala hoy en hsbc.com.mx/0. HSBC. CAT promedio 76.8% sin IVA. Vigencia 12/09/2018. Tasa de interés promedio 58.34%. Restricciones y requisitos en hsbc.com.mx. Nueva tarjeta de crédito HSBC 0. Presentó.